Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Julio Iglesias tenía claro lo que buscaba a la hora de contratar a sus empleadas del hogar. Según los testimonios de sus propias trabajadoras, lo más importante era su imagen. Las escogía principalmente por las fotos que la encargada de la mansión les pedía durante el proceso de selección y al mirar los currículums descartaba a las que tenían estudios universitarios. Es lo que cuenta esta mañana el diario.es acerca de su investigación junto a Univisión, que desde el martes ha destapado las denuncias de abusos y agresiones sexuales de dos mujeres que trabajaron en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana. Antes de adentrarse en el clima de terror y control absoluto que describen las víctimas, pasaban por un proceso de selección que también se alejaba de cualquier entrevista laboral al uso, porque el objetivo, dicen los testimonios, era seleccionar a mujeres por su aspecto. Iglesias llegó a ordenar el despido de las que se pusieron gordas. Las ofertas de trabajo para limpiar o cocinar en las residencias del cantante eran bastante informales. La mayoría eran a través de anuncios en Instagram. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Estaban buscando personal para trabajar y a él no le importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía, esta me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque se ve limpia. Los dominicanos son unos guarros. Las testigos cuentan que llegaban a pedirles hasta 5 fotos. Publicaban la oferta en redes sociales solicitando mujeres de entre 25 y 35 años para labores domésticas y a partir de ahí, cuando se ponían en contacto, les pedían datos personales y fotografías. Una de las testigos confirma que la encargada de la casa le enseñaba las imágenes al cantante y era él quien decidía quién sí y quién no, que lo hicieron con todas las chicas. Otra testigo cuenta que comprendió por qué le habían pedido las fotos cuando llevaba unos días trabajando. Asegura que a Iglesias le gustaba que quienes estuvieran a su alrededor tuvieran buen aspecto físico. Es otra de las herramientas de control que se ejercía en las residencias del cantante. La Fiscalía todavía no ha decidido si la Audiencia Nacional es competente o no para investigar a Julio Iglesias, pero por lo pronto interrogará como testigos protegidas a las dos denunciantes. Mariola Lourido. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está actuando rápido. Ya ha decidido tomarles declaración a las dos ex empleadas que acusan a Julio Iglesias de agresión y acoso sexual, trata, servidumbre o maltrato físico y psicológico. Serán además testigos protegidas para preservar sus datos frente al cantante. Gemma Fernández es la directora legal de Women's Link. Por la evidente diferencia de poder entre ellas y la persona a la que están acusando, de la que temen que pueda localizarlas y quizá tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo. Las abogadas han desvelado que están recibiendo llamadas de otras mujeres que trabajaron para Julio Iglesias. Giovanna Ríos. Women's Link sí ha sido contactada por otras mujeres, hemos sido contactadas por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado y decirles que no vamos a dar más información al respecto, considerando los aspectos de seguridad de esas personas. Todavía no hay fecha prevista para la declaración, que podría ser telemática. Consultada por la cadena SER, la Fiscalía no ha querido dar más información porque las diligencias son secretas. Francia se suma a Suecia y a Noruega y ya ha enviado a los primeros soldados que se unirán a las tropas danesas desplegadas en Groenlandia para reforzar la seguridad. Lo anunció anoche en redes sociales el presidente francés Emmanuel Macron, apenas unas horas después de la reunión entre el gobierno de Trump y los representantes de Dinamarca y Groenlandia, que terminó sin acercamientos. Trump insiste en que necesitan la isla. Y el ministro de Exteriores danés dijo ayer que están decidiendo qué hacer, explorar posibilidades que satisfagan a Trump y que no supongan entregarle lo único que dicen querer, Dinamarca. El gobierno danés justifica el despliegue de fuerzas no solo en este contexto de tensión, también porque supone un refuerzo de la seguridad del Ártico y del Atlántico Norte, y eso es supuestamente lo que pide Trump. Aunque no se conforme con otra solución que no sea la anexión. A la pregunta de qué harían ante un hipotético ataque de Estados Unidos, Dinamarca contesta que sus militares tienen la orden de defenderse. Está empezando el jueves, es 15 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Esta madrugada, Estados Unidos e Irán han alejado la posibilidad de una respuesta militar de Trump a las protestas en las que el régimen iraní ha matado ya a 3.400 personas. Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy.
El jefe de la diplomacia en Irán ha dicho que están abiertos a negociar de manera diplomática para evitar un ataque estadounidense. Y ha aclarado que no está en sus planes ahorcar a los cerca de 19.000 detenidos que han arrestado durante las protestas. Trump ha dado por terminadas las matanzas. Sí ha sacado a todo el personal no militar de su base en Qatar y España ha recomendado a sus ciudadanos que salgan del país. En las últimas horas, Trump ha rebajado el tono con Irán y además su equipo ha anunciado que la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza ya está en marcha. No han cesado los asesinatos por parte del ejército israelí, pero en teoría debería de comenzar ya la desmilitarización del enclave y la implantación de un gobierno tecnócrata sin la presencia de Hamás. Las facciones palestinas están acordando su composición en El Cairo. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Estados Unidos da por iniciada la segunda fase del plan de paz para Gaza, a pesar de que Israel no ha cumplido con la primera. Sus tropas siguen en el territorio y han matado a más de 400 palestinos en sus ataques. Además, no ha llegado ayuda humanitaria suficiente para cubrir las necesidades básicas de los gazatíes. En total, según fuentes palestinas, más de 1.100 incumplimientos del acuerdo que entró en vigor hace 3 meses. Con todo, los mediadores también han dado la bienvenida a la nueva fase para Gaza. De momento, sin plazo, según subrayaba anoche este portavoz catarí, y es que el primer reto será la creación del comité de tecnócratas encargado de la transición en Gaza. No está claro qué poder real tendrá este comité, pero los mediadores ya han anunciado quién será el encargado principal, un ex viceministro palestino, Ali Shad, con experiencia en proyectos de desarrollo. La reconstrucción de la franja es la meta de esta fase, pero entre medias se debería producir el desarme de Hamás. De lo contrario, avisa Steve Witkoff, las consecuencias serán graves. Por cierto, que estos no han sido los únicos movimientos diplomáticos que ha dejado esta noche el presidente estadounidense. También ha hablado por teléfono con la presidenta interina de Venezuela, con Delcy Rodríguez. Apenas unas horas antes de que hoy reciba a la líder opositora, a María Corina, en la Casa Blanca, ha dicho que Delcy Rodríguez es una persona estupenda. Y que está trabajando muy bien con ella. Un poco antes, la propia Delcy Rodríguez elevaba la cifra de presos liberados a 400 y decía que Venezuela ha comenzado una nueva etapa. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El Gobierno está solo en su defensa del nuevo modelo de financiación autonómica que prevé aumentar los recursos disponibles para las comunidades en 21.000 millones y que el PSOE acordó primero con Esquerra. Solo cuenta con el apoyo de Cataluña. Es la única comunidad que abiertamente la ha secundado. El resto de consejeros socialistas se desmarcaron. Chantaje que los independentistas están haciendo al Gobierno lo traslada el Gobierno a las comunidades autónomas. Me parece lo peor que podía haber escuchado a lo largo de la reunión de hoy. Nos han gustado las formas, que no nos gusta que nos pidan que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados. En la misma línea los consejeros populares. Cuando todo el mundo te está diciendo por ahí no vayas, por ahí no vayas, por ahí no vayas, igual debería reflexionar un poco. Que lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado. Esperemos que la ministra recapacite, que nos vuelva a llamar. La mano de las comunidades autónomas del Partido Popular sigue tendida. La ministra María Jesús Montero afea al Partido Popular que no presente una propuesta alternativa y se emplaza a convencer a los socios de la investidura. De hecho, el siguiente paso es que Hacienda se reúna una a una con las comunidades de manera bilateral para detallar cómo les afectará. Después vendrá la andadura parlamentaria. Jordi Fàbrega. Hacienda plantea empezar de manera inmediata una ronda de reuniones bilaterales con los gobiernos de las 15 comunidades autónomas de régimen común para concretarles cómo les afectará el nuevo modelo de financiación autonómica, pese al rechazo expresado por prácticamente todos los gobiernos, salvo Cataluña, a la propuesta que se debatió ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras estas reuniones, la idea es que la reforma dé ya el salto a la parte legislativa con el inicio del trámite del anteproyecto de ley y con reuniones de la vicepresidenta con todos los grupos parlamentarios para convencerles de que no bloqueen esta reforma. Así que, por supuesto, me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria, me sentaré con todos los grupos presentes en la Cámara para poder concitar el acuerdo y confío en poder llegar a un acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, porque se pueda abstener. Recordemos que la intención inicial del Gobierno es que el nuevo modelo se apruebe este año en el Congreso para que pueda entrar en vigor en 2027. En Extremadura, quien fue candidato por el PSOE a las elecciones autonómicas hace menos de un mes, Miguel Ángel Gallardo, renunció ayer a su acta de diputado. Dejó la secretaría general del partido al día siguiente de la debacle de los socialistas, donde se dejaron 100.000 votos, y con esta renuncia pierde también su condición de aforado en la causa que tiene abierta por la contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez
Sánchez en la Diputación de Badajoz. La pérdida del aforamiento no cambia su situación procesal ni afectará al juicio. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El tribunal que juzgará en mayo a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardó ha autorizado que las 7 acusaciones populares de la causa acudan al juicio por separado, cuando hasta ahora operaban unificadas bajo representación de un solo abogado, el de Manos Limpias. La decisión se notificó ayer, cuando además Gallardó anunció su renuncia al acta de diputado en la Asamblea. Este paso no cambia su situación procesal, pues ya estaba previsto que le juzgase la Audiencia Provincial de Badajoz, pese a un aforamiento que el Tribunal Superior de Justicia vio sospechoso de fraude de ley. La pérdida del acta lo que impide es que alguna defensa pueda solicitar al inicio del juicio que se eleve de nuevo el asunto al órgano superior, porque ya no habrá aforamiento al que aferrarse. Se confirma de este modo que será allí, ante la sección primera de la Audiencia Provincial, donde el 28 de mayo Gallardó tenga que sentarse en el banquillo por la contratación pública del hermano de Pedro Sánchez. El lunes se pone en marcha el abono único de transportes, con el que se podrá viajar en autobús y trenes de cercanías y media distancia por todo el país, y ya se han vendido casi 100.000 abonos. Salieron a la venta el lunes y la mayoría los han comprado los menores de 26 años, que pagan solo 30 euros por la tarifa única personal. Para el resto son 60. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Aunque el abono único todavía no está listo para usar, sí que lo está para comprar. De hecho, el Ministerio de Transportes cifra en casi 100.000 los abonos que ya se han vendido entre adultos y menores de 26 años. En ese caso, el de los jóvenes, es necesario hacer un registro previo en la web habilitada por el Ministerio para acreditar la edad y que el precio se rebaje de 60 a 30 euros. José Antonio Santano es el secretario de Estado de Transportes. En apenas 12 horas tenemos ya 78.000 jóvenes inscritos, registrados para poder ser usuarios del abono único, en 12 horas. Esto se abrió el 12 de enero, a primera hora, pues en las primeras 12 horas tenemos ese registro y 15.000 niños. Recordemos que este abono empezará a funcionar desde este próximo lunes 19 de enero. Sobre la crisis de vivienda en Cataluña, la Generalitat está ultimando un pacto con las distintas diócesis para que la Iglesia ceda decenas de solares que van a utilizar para construir vivienda social. Según ha podido saber la SER, el Govern quiere presentar el plan en los próximos meses. Radio Barcelona, Pol Valero. En los últimos meses el Govern se ha puesto en contacto con las distintas diócesis catalanas que tienen terrenos en desuso y que podrían servir para levantar viviendas protegidas. Fuentes conocedoras apuntan a la SER que con algunos obispados, como los de Solsona y la Seu d'Urgell, los contactos están muy avanzados y que también se está trabajando intensamente con el de Barcelona. Con otros territorios la negociación todavía no está tan encarrilada. Si las conversaciones llegan a buen puerto, sería un paso muy importante para el Govern de Salvador Illa, que necesita encontrar terrenos para construir parte de las 50.000 viviendas sociales que ha prometido antes de 2030. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Noticias de Castilla-La Mancha con Ariadna Burgos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y de Euskadi con Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Ariadna, te veo la risita, porque la primera noticia va de celebración. La celebración de la gente de Albacete hasta tantas horas de la madrugada, ¿no? Primero lo primero, el sonido. Seguro que más de uno hoy no tiene voz y lo que sí tiene es resaca emocional. Celebración la del albacetazo que se llevó a cabo cuando acabó este partido en la fuente de la Avenida de España. Vítores, te puedes imaginar, mucha alegría, petardos e incluso lloros de emoción. Sus vecinos se echaron a las calles para celebrar no uno, sino 3 goles en el Belmonte, haciendo historia contra el Real Madrid en partido oficial. El estadio a reventar, más de 16.000 aficionados, victoria a cuartos de final. Los albaceteños no quieren, Ángels, parar de soñar, no quieren. Claro que no, y además es que pueden seguir haciendo lo que van a estar en la siguiente ronda. Más de fútbol, Isa, porque la segunda camiseta del Newport, que es un conjunto galés, es un homenaje a los niños vascos desplazados en 1937 por la Guerra Civil. Los que zarparon, sí, en el barco Habana desde Santurchi, con destino Gran Bretaña, y que finalmente llegó a Newport. Allí algunos acabaron jugando a fútbol y crearon el Basque Boys. Ahora su nombre aparece en esa equipación de este equipo de la 4ª división inglesa, una camiseta con los colores del Athletic y la bandera de Gales. Children of 37, niños del 37, también en euskera, nos lo contaba así la ministra principal de Gales. Una camiseta que tiene los nombres de
56 niños que se fueron a Gales en este tiempo, y todavía hay gente que viven allí en Gales que vinieron en 37 y ahora, claro, sus hijos ya están metidos, son galeses vascos. Lo siguiente, en ello están un acto de homenaje y de recuerdo. Muy bien. Y un pueblo de apenas 40 habitantes, Ariadna, que ha creado una canción para preservar la historia del municipio, para que no se vaya perdiendo, lo han hecho con la inteligencia artificial. Sí, vamos a escuchar un trocito. A ver. Bueno, se trata de los vecinos de Casas de García Molina, ahora llegará la letra, es un pueblo de la Serranía Baja conquense, y es que desde hace años los vecinos tienen un punto de encuentro digital, es garciamolina.net, donde se documenta la vida cotidiana del pueblo y se preserva la memoria y sus tradiciones. Ahora han dado un paso más. Gracias a la inteligencia artificial han creado proyectos musicales para seguir contando el pueblo desde nuevos lenguajes. La propuesta viene de la mano de una discografía independiente, es Mogorrino Records, y el primer single lo están escuchando. Vamos al pueblo. Oye, pues puede ser la canción del verano, cuando toque. Puede ser. Ariadna, Isa, gracias. Un beso, Agur. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy Raquel García nos propone una adaptación teatral. Melvin Mappel es un soldado estadounidense que lleva 6 años destinado en Bagdad. Sufre por los horrores de la guerra y devora comida sin parar. La mañana del 24 de diciembre de 2008 recibí una carta distinta a las demás. Una forma de vida cuenta la historia del soldado Mappel y la relación que mantiene por carta con la autora, con Amelino Tom. Su adaptación teatral, que firman Isabel Stoffel y Juan C. Acero, es nuestra recomendación de hoy. La comida puede ser una droga, pero no es tanto el tema de la droga, sino el tema de la adicción, de la compulsión, ¿no? Y del hambre, ¿no? El hambre de Melvin, pero que no es un hambre, es un hambre existencial, está convertido en figura, ¿no? Una obra llena de ironía, con la guerra como telón de fondo, que explora el proceso creativo y la propia relación que mantenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, o cómo construimos nuestra identidad a través de la mirada del otro. Según se va contando a sí mismo, se va construyendo una identidad nueva o una mirada sobre sí mismo, que yo creo que es lo que nos pasa a todos nosotros cuando nos enamoramos, ¿no? Es como el momento que te vuelves a percibir de otra forma. Una profunda reflexión sobre la monstruosidad que habita en nosotros, en un juego de espejos que nos hace confundir la realidad y la ficción. La obra estará en cartel hasta el próximo 25 de enero en el Teatro de la Abadía. Habrá gira después del verano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.